Palabras de Vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, familiares y público en general. Hoy, como cada lunes, ya estamos delante de la Sagrada Escritura, ya estamos dispuestos a entregar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. En este día lunes 30 de junio, el último mes de este hermoso mes para nosotros, un periodo de ajustación, diríamos, de nosotros, ya que estamos tiempo de verano, pero se los has puesto esquivo el calor por estos lados. Pero le damos las gracias al Señor de todas maneras. Hoy, como siempre, quiero llevarte estas bellas palabras de vida a tu corazón. No importa el lugar donde te encuentres, lo importante es que tenga la disposición y poner el oído a lo que el Señor ha puesto en este día, en este sermón. Estas bellas palabras de vida está basada en el versículo de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y le hemos puesto el Dios siempre fiel. Amén. En nuestro rótulo delante de la pantalla vuestra dice Dios es fiel. Y es verdad. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Las promesas del Señor no se rompen. Así que te invito a que en este día abra la Sagrada Escritura en el quinto libro de la Sagrada Escritura, en el capítulo 7 de Deuteronomio 7:9. Y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna y bendita palabra de este día. Amado Dios, delante de tu Sagrada Escritura estamos, Señor. Ya hemos leído y escuchado el versículo de este día. Basado a lo que está escrito, hoy permítenos, Señor, llevar este sermón
a los oídos de toda esta humanidad. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Al comenzar este sermón, tenemos que ir muchas veces al diccionario para verificar el significado real de las palabras. De todos los significados que puedan encontrarse en el diccionario sobre la palabra fiel, hay algunos de ellos que podemos tomar muy en cuenta si deseamos entender mejor lo que la Biblia acerca de la fidelidad de Dios. Aquí tenemos en 3 puntos aquellos significados. Primero, persona que es firme y constante en su afecto, ideas y obligaciones. Segundo, que es exacta conforme a la verdad. Tercero, que cumple de forma exacta su función. Estos son definiciones limpias y algunos de sus partes no expresan apropiadamente el atributo de la fidelidad que encontramos en la persona de Dios. Pero aún así nos regala la posibilidad de ver aspectos de este concepto de la fidelidad relacionada entre Dios y los seres humanos. Por otro lado, debemos reconocer que cualquier persona que quiera establecer una relación de amor y obediencia con Dios necesita primero entender adecuadamente qué significa la fidelidad de Dios. De otra manera, será muy difícil confiar, obedecer o esperar en Dios. Pero también será imposible saber cómo debemos comportarnos delante de Él. Les insto a ir junto a la palabra de Dios y reflexionar en algunas ideas acerca del Dios fiel que proclama la Biblia. Mientras recibimos la luz que viene de Dios, meditamos y atesoraremos lo que ella nos dice con el propósito de ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a poner en práctica? La fidelidad de Dios. Comencemos observando que la fidelidad de Dios resalta mucho en la Biblia. Tal vez en parte se deba a que es uno de sus atributos que más disfrutan y valoran los seres humanos. Dios se autoproclama como un Dios fiel. En el libro que hemos leído de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Y esto es una garantía para todos los que creen en Él de que siempre cumplirá sus promesas y pactos. De hecho, la Biblia es reiterativamente en afirmar que Dios es fiel y en todo lo que dice y promete. Tenemos 3 versículos bíblicos
a la luz de la palabra para poderlo entender. Así que primeramente vamos a ir al primero que tengo en mis apuntes, que es el Número, cuarto libro de la Biblia. El capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Preguntas al término de este versículo. ¿Y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? El segundo versículo bíblico para esta sermón de este día los encontramos en el Salmo 19. Vamos rápidamente al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Y en el Salmo 119, el salmo más largo, vamos al Salmo 119 y al versículo 138. Vamos rápidamente al 138. Mi celo me han consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Leí 130, el 138 es: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Amén. 3 versículos que nos ponen y nos hacen mirar a este Dios maravilloso. También los mandamientos de Dios gozan de la misma reputación de fidelidad. Y vamos al Salmo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Salmo 119, versículo 7. El apóstol Pablo presenta la fidelidad de Dios como garantía del llamado que Él nos ha hecho y de la preservación que provee a todos sus hijos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Vamos rápidamente al Nuevo Testamento y vamos a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Amén. El apóstol Pablo presenta la fidelidad de Dios como garantía del llamado que Él nos ha hecho y de la preservación que provee volvió a resultar la fidelidad de Dios para asegurar a los creyentes que Dios les ayudaría a salir airoso de las pruebas y de las tentaciones. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Vamos nuevamente a Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Otra de las cosas que dice el apóstol Pablo es que la seguridad del mensaje que compartimos con el mundo descansa en la fidelidad de Dios. Segunda de Corintios, vamos rápidamente a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestras palabras a vosotros no es sí y no. Amén. Lo volvimos a leer. Mas como Dios es fiel, nuestras palabras a nosotros no es sí y no. Amén. Otra de las cosas que dice el apóstol Pablo, también el proceso de nuestra santificación se basa en que Dios es fiel para llevarnos a cabo en forma completa. Tenemos que ir al Nuevo Testamento y vamos a ir a Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si vamos al próximo versículo que está en Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Este contexto de la fidelidad de Dios se entiende mejor cuando lo estudiamos a la par de su inmutabilidad, debido a que Dios no cambia. Tiene que ser un Dios siempre fiel. Y como es siempre fiel, entonces no cambia, porque si cambiara, de padecer en cuanto a lo que dijo o prometió, entonces sabríamos que estamos frente a un ser caprichoso, inseguro, y en cuya palabra no podríamos confiar. Pero ese no es el caso. Dios siempre es el mismo por los siglos de los siglos. Él no puede cambiar su esencia y por lo tanto nunca podría actuar en contra de esa esencia. Él es fiel constantemente y todo lo que dice y lo que hace tiene las mismas características que le distinguen. El Dios fiel que nunca cambia. Cuando la Biblia dice que Dios es fiel, significa que no hay algo o alguien fuera de Él que pueda presionarlo o convencerlo de que deje de ser quien es. Dicho de otra manera,
para hacer lo que quiere o cumplir lo que promete, Dios se basta a sí mismo y por ello no hay forma de que resulten siendo infiel en algo. Los seres humanos con frecuencia decimos o prometemos que vamos a hacer cosas que luego no la hacemos. Son varias las razones para esto, desde el temor, la debilidad, los intereses personales, hasta la existencia de circunstancias que están más allá de nuestro control. Pero nuestro Dios no se sujeta a ninguna ley ni autoridad, y su soberanía, todo lo que dice es inevitablemente garantizado y seguramente cierto. Es por eso que la persona que estudia la enseñanza bíblica sobre la fidelidad de Dios llega a reconocer que Dios es merecedor y dueño de vuestra confianza y obediencia. Desde esta perspectiva, no hay ningún argumento que justifique el incumplimiento a un mandamiento dado por un Dios quien siempre es fiel, como tampoco podríamos justificar la incredulidad con la relación a su testimonio y juicio. Dios nos desafía a ser fiel. Si Dios es fiel, entonces todo lo que dice es tal y como Él lo expresa. Y todo lo que promete se cumplirá al pie de la letra. Entonces, la fidelidad de Dios nos desafía a desarrollar el hábito de consultar su palabra para recibir sus acertados consejos. Y es esa fidelidad divina lo que hace de la oración una práctica indispensable para mantenernos alineados en su voluntad. En fin, la fidelidad de Dios resulta esencial para nuestra salvación y relación con Él. En otras palabras, no hay fuera del propio Dios, no hay fuera del propio Dios ninguna persona o cosa que pueda exigir la salvación, o salvarnos, o restablecer la relación que los seres humanos quebrantaron al rebelarse contra Él desde el principio. Pero Dios es grande e incomparablemente fiel, y por eso está llevando a cabo el plan de la salvación, tal como lo prometió y anunció a nuestros primeros padres en el Edén. Amén. Vamos a esta cita bíblica, que cada cita es muy importante para relacionarlo con el tema. Tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos dice la Sagrada Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el cascañán. Porque Él es fiel, y asimismo
ha provisto un medio de reconciliación en Cristo para todos los seres humanos. Tenemos que ir rápidamente al Nuevo Testamento, ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. La fidelidad de Dios como modelo. Ese es un modelo que debemos aplicar a nuestra vida. Debemos entender también que la fidelidad de Dios es un modelo para nosotros en cuanto a nuestra caminar delante de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo acertadamente de que todo aquel que sirve a Dios se requiere como un mínimo que sea hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a 1 Corintios nuevamente, pero al capítulo 4 del versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. La fidelidad de Dios como modelo. Debemos entender también que la fidelidad de Dios es un modelo para nosotros en cuanto a nuestro caminar delante de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo acertadamente que de todo aquel que sirve a Dios se requiere como un mínimo que sea hallado fiel. 1 Corintios 4, versículo 1 y 2, que lo hemos leído. Por tanto, lo que vivimos analizando, podemos decir que la fidelidad es la marca de un verdadero mayordomo del Señor. No existen buenas mayordomía sin esa cualidad. En realidad, la mayordomía cristiana puede definirse como el cumplimiento fiel de las responsabilidades asignadas por Dios a todos los seres humanos, aunque antes de haber sido creado, como dije, antes de haber sido creado. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos rápidamente al primer libro de la Biblia, al capítulo número 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén.
Esta responsabilidad incluye mandamientos y mandamientos puntuales, promesas para creer, provisiones y actitudes, y en todas ellas el mínimo requerido es la fidelidad. Pero también, como hemos enfatizado, es la misma fidelidad, en este caso la de Dios, la que se constituye en nuestra motivación y nuestra garantía para seguir con fe y alegría los detalles del plan de Dios para nuestra vida. Creyendo que Él tiene razón en todo lo que dice y seguros de que el resultado final será glorificación del nombre de Dios y vida eterna para sus hijos e hijas fieles. La pregunta que nos debemos formularnos ahora es: ¿a dónde nos lleva toda esta información acerca de Dios? Y como parte de la respuesta a esta pregunta, debo reconocer que la fidelidad de Dios nos enseña que los planes y propósitos de Dios no necesitan ser cuestionados, ni mucho menos sufrir intentos de mejorar por parte nuestra. Esa no es la actitud de una persona fiel, puesto que la fidelidad es creer y obedecer a Dios sin excepciones. La fidelidad de Dios nos incentiva también a desarrollar el hábito de confiar y respetar a Dios al reconocer que nunca miente ni deja de cumplir una sola de sus promesas. Josué capítulo 21, versículo 47. Vamos a esta cita. Vamos a Josué capítulo 21 y versículo 45. El último de este capítulo 21. Nos faltan palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Nos faltan palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es obvio que un ser que actúa de esa manera, lo mínimo que merece es respeto y confianza. Y finalmente la fidelidad de Dios asimismo debe ser una fuente de motivación para que dediquemos tiempo a conseguir y alinearnos con los planes de Dios. La verdadera mayordomía entonces consiste en obedecer los planes de Dios, no los nuestros. Esto demanda que estudiamos esos planes tal como han sido revelados en la palabra de Dios y que hagamos cualquier ajuste que sea necesario para alinearnos nuestra vida con Dios. No es que la palabra tiene que alinearse a nosotros, somos nosotros los que debemos
alinearnos. A la conclusión del sermón de este día, quiero insistir y animarte que pidámosles a Dios en oración, ya que no estamos acostumbrados a ser fieles en todas las cosas y que tampoco nos relacionamos con personas con esa cualidad que nos ayudan a ser conscientes de que Él es el Dios santo y fiel, que ha consentido en mostrarnos esa fidelidad al relacionarse con nosotros en amor y llevar a cabo su plan de salvación tal y como lo anunció, y que permita que nuestra vida sea a lo menos un reflejo de la invariables e infinitas fidelidad con que Él nos trata. Al término de este sermón de este día, quiero llevarte a este último versículo bíblico que está en segunda de Timoteo. Vamos a la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículos 12 y 13. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dos versículos interesantes para el cierre de este día, de este sermón. Este sermón que el Señor puso en mi corazón y lo que por gracia nos ha entregado, por gracia lo debemos compartir. El Dios siempre fiel. Qué importante recalcar. Podríamos decir Dios es fiel, pero el Dios siempre fiel. Que nunca se lo olvide este subtítulo que yo le he puesto a la palabra, y específicamente cada versículo bíblico de esta tarde que hemos anunciado está basado en la fidelidad de Dios. Amados hermanos, amigos, démosle las gracias al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno. Amado Dios, permítenos en este día acercarnos más y más a ti, entregándote todo lo que está en nuestras vidas, todo lo que está dentro de nuestro ser, y reconocer delante de los hombres tu fidelidad, porque tú sigues siendo fiel a pesar que en muchas oportunidades los seres humanos son infieles. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra no retorne vacía, que llegue específicamente al corazón que hoy lo necesita. Te pido, Dios mío, por mi salud y por la salud de todos los enfermos, de todos los hermanos en Cristo. Pongo y te recuerdo cada una de las peticiones puestas delante de ti y esperando siempre una respuesta. Hoy, más que nunca, sigo creyendo y sigo confiando en ti. Y tengo toda la esperanza y la confianza que todo saldrá bien. El día de mañana me toca la segunda quimioterapia de esta segunda parte y espero confiar y espero que siempre tú estés a mi lado y tomado de tu mano podamos pasar una prueba más de lo que tú quieres hacer con mi vida.
Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Y te digo, amén y amén. Amados hermanos, amigos, hoy al retirarnos nos queda presentarte el programa del jueves 3 de julio, orando por el prójimo. Si necesitas ayuda en la oración, si sientes esa necesidad, ese apoyo que necesitas como hijo de Dios, y basándola en las promesas que Jesús nos hace, que debemos orar los unos por los otros. El jueves 3 de junio estaremos con vuestro programa Orando por el Prójimo. Y el lunes 7 de julio, si Cristo no viene antes, estaremos nuevamente con estas bellas palabras de vida, salida del corazón de Dios para tu corazón. Que el Señor os bendiga, que el Señor hoy como siempre esté a tu lado. Lo vamos a despedir con una alabanza y ahí está. Será desde otra oportunidad. Desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marcos Marín Parra. Amén y amén.